Ok, la segunda parte. Protestante entra al stream de Santiago Alarcón con dudas honestas y esto fue lo que pasó. En el primer capítulo ellos hablaron y Santiago le iba a decir algo. Vamos a ver lo que le va a decir Santiago. Así que denle like y suscríbanse al canal. Le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético. Este canal, mire, Rincón Apologético. Le dejaré el link. Vayan y suscríbanse. Dale play. Decís, y a ver, más allá de que hay cosas que no voy a compartir respecto a lo que estás diciendo, yo te diría de que en cierto sentido creo que hay algunas cosas que decís que tenés razón. Ok. Y es por eso que el católico debe hacer desde la Iglesia Católica, adentro de la Iglesia Católica, tiene que hacer todo lo posible para evitar confusión en los hermanos. Es ahí en donde la Iglesia tiene que trabajar más arduamente en la pedagogía de su pueblo para enseñarle qué es como católico lo que debe creer, qué es lo que como católico no debe creer, para evitar confusiones. Entonces, esa clase de críticas, por así llamarlo, yo creo de que son críticas constructivas, siempre y cuando nazcan de un buen corazón, son críticas constructivas porque nos ayudan a ser mejores católicos, ¿se entiende? Ok. Ahora, yo te soy honesto, nunca he conocido ningún católico que crea que porque una imagen derrama lágrimas de sangre, crea que esa imagen es divina. Te soy Ojo. honesto, no conozco un solo caso. Que puede pasar y puede pasar. La verdad es que tenemos cada persona en el mundo que hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿por qué no creer en eso, no? Oh. Ahora, ahí como católico, uno debe hacer todo lo posible para educarnos entre nosotros y guiar a nuestros hermanos a que crean lo que es correcto. Ahora, Ok. eso que vos me acabas de señalar, que yo te lo tomo como una crítica constructiva, A ver. ¿de qué manera demuestra que la Iglesia Católica no es la verdadera Iglesia de Jesucristo? Ok. Está El buena. hecho de que hayan personas que se confundan Ajá. respecto a su fe en la práctica, nada quiere decir respecto a lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, Uy. ese ejemplo en particular, ¿cómo demuestra que la Iglesia Católica no es la verdadera? ¿Es cierto? Ah, no, esa sí no tengo ni idea. Yo, no, Eso yo sí no. lo único que Mira. a mí se me ocurre es, digamos, el tema de por los frutos los conoceréis, Ah, digamos, porque en teoría yo platicando con mis hermanos Ay. hemos descubierto que es muy buena la Iglesia Católica. O sea, en teoría es la que más lógica y sentido hace sobre las demás protestantes. Ojo, ojo. Escuchen lo que dijo este jovencito. Escuchen, escuchen. Escuchen Platicando esto. con mis hermanos hemos descubierto que es muy buena la Iglesia Católica. O sea, en teoría es la que más lógica y sentido hace sobre las demás protestantes y demás. Tiene muy Ojo. buena teología. Pero cuando te hace la acción, nosotros vivimos acá en Guatemala, acá hay un montón de católicos, iglesias en cada esquina, incluso en Colombia, que también vamos mucho, y en práctica parece que hay de cierta forma desunión dentro de los integrantes que la conforman. Ay. Digamos, casi todos los que la conforman son gente que conocemos, primos, tíos, amigos. Todo nuestro colegio es supuesto católico, Ok. pero no son formados de ninguna forma al nivel que yo consideraría que son católicos. Bueno, Y pero hay como está cierta bien, desunión. yo te entiendo, te entiendo. Pero una cosa es la desunión respecto a lo que se cree y otra cosa es la desunión o la supuesta desunión, que yo diría que son más diferencias en cuanto a cómo vivo lo que yo creo. Ay. Porque recordá que la Iglesia Católica lo que va a hacer durante estos últimos 2000 años, lo que ha hecho es predica una fe y esa fe se adapta a la cultura en la que se encuentra para que por medio de la cultura, la gente que vive en una determinada cultura, profese sanamente esa fe. Ay. Entonces, obviamente, gente de diferentes culturas va a profesar la misma fe de formas distintas. Te doy un ejemplo. Los latinoamericanos somos muy católicos, en términos generales hablando, ¿no? Como que Latinoamérica es muy católica, ¿no? Latinoamérica es muy católica. Yo hace 2 años, o van a ser 2 años que soy católico. Yo. ¿Sabés que jamás he besado una imagen? Ok. Yo jamás he besado una imagen. Ojo. ¿Eso me hace mejor católico o peor católico? Ni una ni la otra. Uy. Simplemente me hace vivir mi fe católica de una forma distinta. Ok. ¿Con eso yo soy un mal católico? No. ¿Por qué? Porque venero a los santos, porque honro a los santos, porque reconozco
como verdad lo que la Iglesia Católica enseña respecto a los santos, respecto a la Virgen María, pero mi forma de vivir mi fe es distinta. No es peor ni mejor. Es distinta a la forma de vivir la fe de otros católicos. Ok. Pero ambos, independientemente de la forma en la que profesamos esa fe, ambos creemos la misma fe. Vos lo que tenés que centrarte es no en cómo la gente profesa o vive su fe, Ok. sino respecto a lo que cree. ¿Qué es lo que cree? Está bueno. Yo tengo conflicto respecto a lo que cree, tengo algún problema respecto a lo que cree y discutamos la idea en sí, Ujú. no la gente que lo profesa. Está Porque bueno. si no, yo también podría hacer una generalización apresurada diciendo, por dar un ejemplo, bueno, los predicadores de la prosperidad representan al evangelicalismo. Y yo sé que Eso los predicadores de la prosperidad son los que dicen que traigan dinero, y que no da dinero, le vende un pedazo de cielo, traigan dinero. Esos son. Y no todos los protestantes son así. no es así. Ustedes saben que no es así. Pero porque hayan predicadores de la prosperidad o porque haya... Ese ya es un ejemplo de un error. En el caso que vos me estás planteando no es un error, es simplemente una diferencia. ¿Se entiende? Pero lo que tenemos que discutir es la idea. La idea va en contra de lo que enseñan las escrituras, de lo que históricamente el cristianismo ha creído, o no. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la razón por la que ustedes no creen que la Iglesia Católica sea la verdadera? Ok, vamos a ver qué dicen ellos. Bueno, yo no, aún no me atrevo a decir que no sea la verdadera. Ok. He investigado un montón estos últimos meses. Mi hermano dijo que soy evangélico, pero yo no me considero ni evangélico ni nada así. De hecho, antes me hubiera considerado no denominacional, pero yo estoy ahorita en una fase en la que estoy en el borde, pero me estoy inclinando mucho al católico, pero tengo dudas sobre todo de los dogmas marianos y otros como eucarísticos. Ok. Digamos, mi hermano, él sí, por lo que entiendo, él sí se considera protestante ahorita. Y no sé si evangélico o no evangélico, pero solo no se considera católico y se considera protestante. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, yo también he chequeado un poco de historia y sí, es como que cuesta mucho asimilar de que por 1500 años no existía un cristiano que no sea católico. Entonces, Uy. por ejemplo, eso como que me causa mucho como wow, o sea, sí, como que abrí un poco los ojos, pero como después miro como otras iglesias que, por ejemplo, están haciendo mucho mejor su trabajo en Mejor. siendo cristianos, siendo protestantes, están obedeciendo a Dios, obviamente poniendo al lado la tradición, porque básicamente no tienen tradición los protestantes. Tú ves, hay que ver si todo el mundo está obedeciendo a Dios, obedeciendo a Jesús. Porque Jesús dijo una sola iglesia, un solo cuerpo. Y si vemos la actualidad, hay muchas iglesias, mucho magisterio, muchos jefes, diferentes doctrinas. Entonces, algo no están haciendo bien. Protestantes, entonces como que, bueno, o sea, tienen una que otra tradición, va, pero como que, bueno, la cosa es de que, bueno, yo miro como que a la Iglesia Católica y a los protestantes así como a la Iglesia Católica es como que mejor tradición, teología mejor, ajá, como que su teología es increíble, pero su pasión es muy escasa. Ok, eso Y sí. yo miro a los protestantes que Sí, estoy con este jovencito, como que la pasión, la entrega por la iglesia, los católicos son un poco como algunos, son un poco como más fríos. Pero su pasión es muy escasa. Y yo miro a los protestantes que tu pasión es increíble, su obediencia hacia Dios es extremadamente, o sea, increíble. Por eso la razón por la que nosotros, Santi y yo, somos ahorita seguidores de Cristo, no somos cristianos dormidos, son gracias a los protestantes, pero la tradición y eso depende mucho de los protestantes, o sea, algunos protestantes pueden tener teología muy escasa, muy mala, y hay otros que tienen un cierto de teología como buena, como que sabe la base del cristianismo. ¿Sabes qué? Yo pido disculpas a mis hermanos católicos, que siempre que digo esto, siempre hay alguien que se enoja, y espero que no se enoje nadie, o que al menos respeten mi opinión respecto a lo que voy a decir ahora, ¿no? A mí me ha pasado personalmente aquí en Buenos Aires, para no generalizar, porque la generalización tampoco es apropiada, pero a mí me ha pasado que nunca un católico me ha predicado el evangelio. ¡Uy! Nunca, jamás me crucé con un católico que me haya predicado el evangelio. Aquí a mí me ha pasado que nunca me crucé con un católico ferviente con el deseo de evangelizar, de hablar de Cristo. A mí me ha pasado. Ojo.
Entonces yo te puedo entender a vos cuando vos comparás esa pasión que vos decís a algunos evangélicos que se te cruzan por la calle, dicen Jesús te ama, o que constantemente están tratando de hablar de Jesús y demás. Yo puedo entenderte a vos cuando haces esa crítica respecto a la pasión. Ujú. Número uno, para ser honestos, tampoco podemos generalizar de que no hay ningún católico, no, bajo ningún punto de vista. Después que me hice católico me di cuenta que hay muchos católicos en muchos lugares que la verdad que son terriblemente apasionados a la hora de evangelizar y demás. Simplemente yo no los conocía o no me crucé yo con ellos, ¿se entiende? Pero Ujú. te puedo entender que, y es algo que siempre desde este espacio tratamos de motivar, es el hecho de encender esa pasión para que los católicos tengan ese deseo constante, aquellos que no lo tienen, de compartir a quienes no creen de Jesús de Nazaret. Ok. Entonces, en ese sentido, yo te lo tomo porque es una crítica que yo también he hecho. En ese punto te lo tomo. Ahora, ¿eso de qué manera prueba que es el verdadero cristianismo? ¿Se entiende? esa O es la sea, yo como cristiano evangélico, yo le podía criticar eso al católico. Pero cuando iba a la idea central de su fe, Exacto. no podía decir absolutamente nada. Porque Ok, lo que Santi está diciendo es que pueden haber protestantes, pueden haber católicos que no tengan esa pasión por predicar, por portarse, por hacer las cosas como Dios manda, o etcétera, o por no llevar bien el camino, por no predicarte bien. Pueden haber católicos así, que no son todos, pero que eso no demuestra que la Iglesia Católica no es la verdadera. Al contrario, demuestra que es la verdadera. ¿Qué opinan ustedes, señores? más allá de lo dormido que algunos católicos podían llegar a estar, la idea era la correcta. El evangelio predicado, las razones estaban ahí, lo justificaban. Entonces, está bien, hay que sacudir un poco a algunos hermanos. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que no estén en la verdadera iglesia de Jesús. Lo que yo quiero saber Ojo. no es si hay buenos o malos católicos. Lo que yo quiero saber es cuál es la verdadera iglesia de Jesús. ¿Cuál es esa? ¿Se entiende? Sí, pero ahora sí ya viene como otra cosa, por ejemplo, mía. Por ejemplo, yo, ¿qué pasa si yo reconozco que pues la iglesia católica es la iglesia primitiva, la iglesia de Cristo, La ¿verdad? verdadera. Pero, ¿qué pasa? Todos están dormidos. Para mí eso es como que estar en una iglesia en donde todos estamos dormidos, incluso como los sacerdotes, porque yo siempre siento que si, a ver, una iglesia está dormida es por el líder. Ojo. Bueno, pero ahí yo te diría de que Ya es otra interiorizándote en el mundo católico te podés llevar sorpresas. Yo cosa. Ok, si la iglesia donde él está yendo, en el pueblo donde está, esa iglesia la ve como floja, bueno, pues múdate a otra iglesia. Pero si ya tú sabes que esa es la verdadera, pues no te vayas para otro lado, no te vayas, o sea, como para otra denominación, en caso de que tú creas que esa es la verdadera. Ojo, recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia. sé de que muchas veces los peores ejemplos son los más populares, lamentablemente. Pero te doy un ejemplo, hermano. Acá estamos en un stream, somos 2100 personas, estamos todos apasionados por Jesús y estamos todos haciendo lío. Ojo. Entonces, no es algo que podemos llegar a generalizar. Y por otro lado, hermano, yo aprendí algo como evangélico. Esto lo aprendí como evangélico. Si yo veo un problema, Ojo. voy a tratar de poner todo de mí para solucionar ese problema, no para criticarlo desde afuera. Si parte de mi comunidad está en un problema, yo no me tengo que aislar de la comunidad y criticarlo como alguien que está del lado de afuera. No. Ahora me nace la pregunta, ¿estuvo bien lo que hizo Martín Lutero? Martín Lutero, él vio un problema supuestamente y quiso como arreglarlo, pero como que hubo un problema grande ahí. Y eso fue el inicio de todo, de los protestantes, de todo, lo de Martín Lutero. ¿Qué opinan ustedes? Dios por algo me puso en el lugar en donde estoy y me está permitiendo ver lo que veo. Entonces tengo que hacer algo que lleve fruto al Señor. ¿Qué es lo que lleva el fruto al Señor? Toda crítica constructiva, en la medida en la que lo hagamos con un buen corazón y nos involucremos para hacer algo, para mejorarlo, es llevarle fruto al Señor. Entonces yo desde mi humilde espacio, aquello que considero que puede llegar a mejorarse, trato todos los días de trabajar para mejorar eso. Ojo. Todos los días en mis streams trato de mejorar aquello en lo que yo puedo sumar mi granito de arena. Pero eso es parte de la labor de la iglesia, de quienes formamos parte de la iglesia. Y las escrituras a nosotros nos enseñan de que la iglesia va a atravesar
por momentos de grandes dificultades. El mismo Señor dice, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Uy. O sea que la iglesia va a atravesar por un gran momento de crisis. Oh my ¿Qué es lo God. que tenemos que hacer? ¿Mirarlo desde afuera y criticarlo simplemente porque lo vemos algunos hermanos dormidos? No. Imagínense a Jesús diciendo, cuando yo vuelva, encontraré fe. Alguna persona que crea, cuando yo vuelva, encontraré. Satanás está trabajando mucho. Sino que en la medida de lo posible tenemos que involucrarnos para ayudar a cambiar, a revertir esto. Después es solo Dios el que lo hace. Pero por eso te digo, no te centres en aquellas cosas que pueden mejorar, que pueden cambiar, que son criticables. Enfócate en cuál es la verdadera iglesia. Ahí está el detalle. ¿Cuál es? Sí. Bueno, la cosa es que lo que me causa conflicto a mí es que pues los católicos no saben, o por ejemplo mi hermano me ha dicho que realmente no sabe si los protestantes heredarán el reino de los cielos. Eso depende del conocimiento del protestante, porque, no sé si han hablado de eso antes. No, de que en base a la revelación que te da Dios, Exacto, en base a su te va a conocimiento. juzgar en base a eso. Sí. En base a tu conocimiento de respecto a la iglesia. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy viendo eso es como, bueno, solo porque hay muchos protestantes que tienen o sea, la base del cristianismo, ¿verdad? O sea, esa es la mayoría, pues, que tienen la base del cristianismo, no están en paganismos, en otras palabras, ¿verdad? Están como bien estructuradamente, pero solo no son parte de la iglesia de Cristo y no siguen algunas tradiciones que aparecen en el catolicismo. Entonces, cuando dicen que no saben realmente en si esas personas están salvas solo porque no están en la institución católica, me hace pensar, bueno, estas personas protestantes que siguen a la base del cristianismo obedecen al pie de la letra, pues la palabra de Dios, obedecen perfectamente, pero pues un católico, todo, pero solo porque se les escasa la tradición, no heredarán el reino de los cielos. Pero un católico, si vos le haces esa misma pregunta respecto al católico, también te va a decir que no sabe. De la misma manera que vos decís que por no pertenecer a la institución católica no sabe, pero perteneciendo a la institución católica tampoco no sabemos si un católico va a ser salvo. Bueno, el único que sabe quién va a ser salvo es Dios, es Jesús. Aunque Jesús nos da unos pequeños tics, unos pequeños detalles, nos muestra su plan de salvación. Si nosotros hacemos ese plan de salvación, tenemos más probabilidad de ser salvos. Pero en realidad nadie sabe si va a ser salvo. Uno tiene una idea, bueno, estoy haciendo cosas buenas, pueda que Dios tome eso en cuenta, pero en realidad no se sabe. Lo que te hace salvo a vos no es pertenecer a la institución. Eso no es así. Uno puede pertenecer a la institución católica, ir todos los domingos a misa, y mismo así no ser salvo, hermano. Porque el hecho de ser católico no te garantiza ser salvo. Acá lo que te garantiza ser salvo es Cristo y tu obediencia a Cristo. Hacer lo que Él manda. Cristo es la persona que te hace salva. ¿Y qué manda Jesús? En la medida en la que vos correspondas con los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo, lo que Él manda, es la forma en la que Dios va a juzgarte en el día final. Entonces, un católico te va a decir, los no católicos, sean protestantes o hasta de otras religiones, ¿pueden ser salvos? Sí, pueden ser salvos. ¿Son salvos? No, nadie puede decir si son salvos. Pueden. Porque los católicos tampoco van a decir sobre sí mismos, los católicos son salvos. ¿Se entiende? La Iglesia Católica no dice, no generaliza de esta manera. Solo lo que la Iglesia Católica enseña es en la Iglesia Católica y por medio de la Iglesia Católica que se comunica la salvación a todos los hombres. En la medida en la que participes por esto, comunicado por la Iglesia, designado por Cristo a la Iglesia, es que vos vas a tener más chances o menos chances de poder entrar en la salvación. Yo leí en la Biblia un texto que decía, y Dios añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. O sea, las personas que creían, Dios lo añadía, lo agregaba a la iglesia, los que iban a ser salvos, o sea, que todavía no eran salvos. Pero Él lo agregaba a la iglesia. ¿Para qué? Porque en la iglesia le iban a comunicar lo que esas personas deben creer y deben hacer para ser salvos. Muy importante. Tengo que buscar esa cita a ver cuál es. Entonces, no se generaliza de esta manera. Nadie te dice, la iglesia no te enseña que por ser católico sos salvo. No. De hecho, el que es católico y conoce la verdad,
la vara está todavía más alta. Tiene que ser buen católico. Y ser buen católico es obedecer a Cristo. Sí, porque es que, sabes, mira, por ejemplo, yo tengo este conflicto en donde, o sea, por ejemplo, yo sí siento que pues la Iglesia de Cristo pues se ha propagado también, o sea, fuera de la Iglesia Católica, porque por ejemplo los protestantes fueron los que nos predicaron el Evangelio a mi familia, a nosotros, Ok, y es por eso que nosotros nos despertamos y pues empezamos a obedecer los mandamientos de Dios ok. y pues en cierta manera hoy en día estar en un estado de salvación. Y pues nada, yo considero que los protestantes sí son como que sí son cristianos y que sí La tienen la Iglesia salvación Católica, puesta. la Iglesia Católica, ¿sabés lo que enseña respecto a los protestantes? Que son sus hermanos. Que son cristianos, hermano. Mm. Por ende, yo a un hermano evangélico, yo lo reconozco y lo llamo hermano en la fe, hermano en Cristo. Ojo. Siempre y cuando sea bautizado bajo el bautismo En trinitario, nombre del Padre, del dicho Hijo. bautismo es lo que lo hace a un individuo cristiano. Si participaste del bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es lo que te hace a vos cristiano. Entonces, la Iglesia Católica, hay veces que hay evangélicos que no saben lo que la Iglesia Católica confiesa. La Iglesia Católica reconoce a las comunidades protestantes como cristianas. Hermano, Dios usa a los protestantes. Claro que los usa. Ojo. Yo conocí a Jesús de Nazaret en una comunidad protestante. Ojo. Entonces yo no puedo negar de que en las iglesias, comunidades protestantes, Dios también actúa. No lo puedo negar. ¿Hay Ojo. gracia también ahí? Claro que sí. Sí. Imagínate que la Biblia enseña de que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿Cómo Dios no va a actuar en medio de una comunidad que honestamente cree seguir la verdad fielmente de Dios? Ojo. Oye, escucha esta palabra que dijo Santi. La persona que cree que está en la verdad o buscando la verdad. Escuchen esto. Injustos. Escuchen. ¿Cómo Dios no va a actuar en medio de una comunidad que honestamente cree seguir la verdad fielmente de Dios? Ok, ahora lo que hay que identificar es si ellos están en la verdad, si esa persona está en la verdad, si está en la plenitud de la verdad. Ojo. Confesando a Jesús de Nazaret bajo el bautismo trinitario. Ahora, esto no quiere decir que las comunidades protestantes sean la verdadera iglesia de Cristo. ¿Participan de la fe de la verdadera iglesia de Cristo? Sí. Okay. Y por esta participación es que la gracia de Dios las alcanza de una manera especial. Ahora, la verdadera iglesia de Cristo es una fundada por el mismo Jesús de Nazaret. Y es esa la que debemos buscar. Por eso es que el protestante no es un pagano. El protestante es un cristiano. Un cristiano que participa parcialmente de los dones dados a la iglesia. Parcialmente porque no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Y la labor del católico es llamar al protestante no como al pagano, pero sí como un hermano separado que la casa lo recibe con las puertas abiertas para participar de la plenitud de la fe. No porque estés totalmente apartado de la fe. Participás parcialmente de la fe, pero quisiéramos nosotros que participes de la plenitud de la fe. ¿Se entiende? La plenitud. Sí. Entonces, mira, esto ya es como cosa mía. Okay. No es cuestión de que la Iglesia Católica es la verdad o no, pero, por ejemplo, yo cuando miro a protestantes, ¿verdad? Imagínate, denominación evangélica, yo qué sé, de verdad ahí está Dios en ellos, Dios los usa. Y pues nada, yo quiero estar en esa comunidad, no quisiera estar en una comunidad, por ejemplo, católica, por ejemplo, en donde yo estoy, no estoy generalizando, en la comunidad que yo estoy, que está muy dormida. Yo prefiero perfectamente, porque me conviene, por ejemplo, más a mí, estar con personas con hermanos, verdaderos hermanos en Cristo, y no pues la comunidad católica que está como toda dormida. Entonces como que, o sea, por ejemplo, yo le he preguntado a mi hermano que es devoto católico, ¿qué haces? Tenés la comunidad católica toda dormida y preferís seguir yendo ahí o preferís una comunidad protestante viva, llena de Dios,
¿cuál de esas dos preferís? Y siempre dice la católica porque no está en error. Oye, oye lo que le dijeron a él, la católica porque no está en error. Ojo, interesante. ¿Cuál de esas dos preferís? Y siempre dice la católica porque no está en error. Porque no está en el error, o sea que los protestantes están en el error. Uy. Pero yo digo que también estar ahí es como algo es muy peligroso estar como No, yo, ahí. ¿sabes por qué te digo que no es así? Ok. Porque, primero, me parece que no se puede generalizar. No podemos decir están todos los católicos dormidos. Exacto. Tampoco no podemos caer en ese error de la generalización. No, pero por ejemplo, mi comunidad católica, La tuya, por sí. eso te estoy. Pero te estoy ¿qué quieres diciendo, decir con estar dormido? Ujú. Que No están formados. no están formados. Teológicamente no lo están y pasionalmente tampoco lo están. Ok, Hasta en las bases más sencillas como obedecer a Jesús no lo están haciendo. ok, bueno, bien. Primero, Ok. si es así, eso se resuelve tranquilamente. Mm. Porque es simplemente buscar el lugar apropiado para ustedes. Es simplemente eso. No todos los católicos están dormidos. Hay veces, yo también tenía ese mal concepto y me llevé una sorpresa de las grandes labores que hacen los católicos al día de hoy Ojo. alrededor del mundo entero. Entonces, puede ser que hayan tenido, como yo en su momento, una mala experiencia con los católicos. Uy. Eso no quiere decir que todas las comunidades son así. Ok. Simplemente es encontrar el lugar apropiado. Y por otro lado, reitero, si la Iglesia Católica es la verdadera y enseña la verdadera doctrina, hermanos, cuando ustedes descubran lo que es Cristo en la Iglesia, en la Eucaristía, independientemente de lo que hagan otros cristianos que puedan estar más o menos dormidos, no se van a querer ir nunca de la Iglesia Católica. Ojo, ojo, está interesante esto, claro. Si yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera, a mí nadie me saca de ahí. Si yo creo y sé que esa iglesia es la verdadera, al igual que si sé que las iglesias protestantes todas, o una de ellas en particular, es la verdadera, pues yo me quedo ahí porque sé que ahí voy a estar en la verdad. Pero eso es si yo creo, si ya yo estudio, si ya investigo, si ya yo sé que esa es la verdadera. ¿Qué opinan ustedes? Porque eso que tiene la Iglesia Católica no lo pueden encontrar en ningún otro lado. No Uy. puede ser reemplazado con nada. No puede ser reemplazado con grados académicos, con estudios, con evangelismo, con lo que sea. Es el mismo Cristo estando presente en medio de la Iglesia de forma real. Wow. Entonces, esa sería una buena razón como para poder entender de que no hay lugar fuera de la Iglesia Católica para aquel que conozca y desee realmente a Cristo. Y que hay como, por ejemplo, yo aprendo más de un protestante que de un católico, y yo prefiero saber más de tal protestante. Ojo, Bueno, ojo, escuchen esto que él dijo, que él aprende más de un protestante que de un católico. Escuchen esto. Y que hay como, por ejemplo, yo aprendo más de un protestante que de un católico, y yo prefiero saber más de tal protestante. Ahora lo que hay que ver es si lo que te está enseñando el protestante o aquí persona cualquiera, si lo que te están enseñando es la verdad completa, la plenitud, que no están equivocados. Eso es lo que hay que ver, porque si todo el mundo tiene la razón, bueno, pues yo me voy para cualquier iglesia que hable de Jesús. Me voy para los testigos de Jehová, para la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque ahí me están hablando de Jesús. Hay que ver qué es, si lo que te están diciendo es la verdad, si la doctrina que te están transmitiendo es la verdadera, que no tiene error. Ojo, eso es lo que hay que investigar. bueno, está bien. Puede ser de que hayan protestantes que puedan tener una mayor formación académica que ciertos católicos. Sí. Es cierto, podés encontrarte con protestantes muy bien formados y con católicos que están no tan formados. Ahora, yo te invito, hermano, a que revises la historia de la Iglesia Católica en cuanto a académicos y personas que han indagado respecto a la fe, Ojo. y te vas a quedar con la boca abierta, hermano. O sea, hay nombres que realmente te dan temor de poder enfrentarlos intelectualmente porque fueron grandes mentes que han estado en la Iglesia Católica. Ahora, reitero, la riqueza de la fe no debe ser medida por el nivel intelectual que he desarrollado, por mi capacidad intelectual o la inteligencia de las personas. La fe no debe ser evaluado por eso, hermano. Ay. Obviamente, para el que quiere formarse, qué lugar más rico que un lugar en donde encuentres buena formación. Pero eso no tiene que ser el núcleo de la fe. El núcleo de la fe pasa por otro lado, hermano. Sí. Por ejemplo, hay otra pregunta que, pues, que va mucho a la mano con esto, ¿verdad? Que son de los protestantes, o sea, que es acerca de los protestantes, que es,
cuánta teología necesaria debes de saber, o sea, que esté correcta para ser salvo, pues, porque yo básicamente no sé si los testigos de Jehová son salvos o no, ¿verdad? No he Uy, profundizado muy bien esa rama del cristianismo, pero dicen que su teología es muy pobre, al uy. igual que los Yo he escuchado muchas cosas de los testigos de Jehová y los mormones, como que no. mormones. Entonces, como que esas personas no son consideradas como Cristiano, cristianos de no. cierta manera, o muchas personas piensan que no están consideradas como cristianos, pero esas personas son más pasionales, Eso es cierto. obedecen al Señor al pie de la letra, o sea, Bueno, que obedezcan al Señor a pie de la letra, eso hay que analizarlo. Porque como le dije, Dios quiso una sola iglesia, un solo magisterio, una sola autoridad, una sola fe. Y eso no está. No hay una sola, hay muchas denominaciones, diferentes interpretaciones, diferentes opiniones. Y Jesús no quiso eso. Nunca quiso eso. y eso pues, entonces como que hay ahí, ¿qué pasa ahí? Reitero, no soy Dios para poder juzgar personalmente a los individuos. En términos generales, yo lo que puedo decir es que la salvación depende de cuál es la actitud de mi corazón ante lo que yo sé que es verdad. Uy, En la medida en la que yo conozco la verdad, ¿cómo es la actitud de mi corazón en base a eso? ¿Correspondo o no correspondo? ok. Dios no te va a juzgar por algo que vos no conocés. Dios te va a juzgar por aquello que vos conocés y cómo es que actuaste en base a eso que conoces. Entonces, acá la salvación, porque si no sería un tipo de gnosticismo, ¿no? Acá la salvación no es por el grado de conocimiento que tenga. Acá la salvación es por mi corazón con Dios. Y es Dios el que juzgará cómo es que mi corazón correspondió con la verdad. Si mi corazón se rechazó la verdad, si mi corazón se resistió a la verdad, si mi corazón fue rebelde a la verdad, o si mi corazón, con todas las dificultades que la vida me puede llegar a presentar, se sometió a la verdad. La clave es el corazón, hermano. Ojo. Wow. Sí, sí. Pero que de las personas que pues rechazan, como tú decís, como o sea, o como mi hermano dice, a la verdad absoluta que es la Iglesia Católica. ¿Qué pasa si rechazas la Iglesia Católica? Porque Mira, no la reconoces como Iglesia de Cristo. Uy. mira, yo no te puedo responder esa pregunta porque es Dios el que juzga. Lo único que yo te puedo decir es que todos estamos llamados a predicar la verdad porque en la medida en la que la gente conozca la verdad y pueda corresponder con lo que la verdad demanda, Así más es. garantías tenemos de que la gente ha de ser salva. Sí. Sí. Entonces, eso para mí es suficiente para predicar la verdad. Después, la forma en la que Dios va a juzgar a aquellos que no la aceptaron y demás, depende de Dios. Y Dios desea de que todos sean salvos. Dios es un Dios misericordioso, pero yo ya no puedo ponerme en el lugar de Dios para decir, bueno, estas personas sí, estas personas no. Yo lo único que sé es que tengo que comunicar la verdad Wow. para que la gente, conociendo la verdad, pueda corresponder con ella con un corazón honesto y humilde delante de Dios para aumentar la posibilidad de que esta persona pueda entrar en esa arca de salvación que Cristo nos ha dejado. ¿Dónde está la verdad? Todo se resume en esto, señores. ¿Dónde está la verdad? Y la verdad está en esa iglesia que Jesús instituyó, que dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En esa iglesia está la verdad. En otra iglesia que no es la que Jesús estableció, con los ministros que él dejó, ahí no está la verdad. Entonces, la tarea de nosotros es estudiar e investigar cuál es esa verdadera iglesia. ¿Dónde está esa iglesia? Así que este conversatorio me pareció muy interesante. Díganme ustedes qué les pareció. Le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético. Recuerden que estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Y me pareció muy interesante. Así que voy a leer todos sus comentarios. Wow, bendiciones. Check it out.